Vamos a iniciar, ¿ya? Ya, mija. Primeramente quiero, mi estimada psicóloga Diana, agradecerle, antes de comenzar con todo esto, quiero agradecerle tanto en mi nombre, en el nombre de mis compañeros y la universidad, por su valioso tiempo y sobre todo por su colaboración. Ya, mi hija, muchas gracias mejor por esta invitación, chicos. Espero que lo que conversemos hoy, más que nada, les sirva bastante en su carrera, ya que están a punto de culminar, si no me equivoco. Entonces, espero que lo que vayamos a conversar el día de hoy con el tema que ya me mencionaba también Ingrid, para que les sea también de beneficio a ustedes, sobre todo en su aprendizaje. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más formal. Bueno, muy buenas tardes a nuestra querida psicóloga, dándole un agradecimiento por estar aquí. Mi nombre es Araceli Quimbiulco y junto a mis compañeros somos estudiantes de la Universidad de Indoamérica, como usted lo mencionó, ya del último año. Le agradecemos sinceramente por brindarnos este espacio y su disposición para colaborar con nuestra información académica. Antes de iniciar con las preguntas y hablar un poquito de nuestro tema, nos gustaría conocer un poco más de usted. ¿Nos podría contar brevemente sobre su información profesional? ¿Podríamos saber un poquito de sus datos principales como nombre completo, especialización, trayectoria profesional? Y además nos gustaría saber un poquito si es que ha tenido experiencia o casos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Y por último, también experiencia a lo que es en el área de adicciones. No sé si nos podría ayudar un poquito con eso. Listo, bueno, mi nombre es Diana Carolina Herrera Jara, soy psicóloga clínica de tercer nivel, me gradué en lo que es la Universidad Técnica de Ambato. En cuanto a la especialidad, saqué una maestría en la PUCE de Ambato, dirigida en psicoterapia de infantil y del adolescente. Así también, bueno, en la parte laboral yo me encuentro desenvolviendo ya desde el 2023, enero del 2023, en lo que es en la clínica Provida de aquí de la ciudad de La Tacunga. Por otro lado, en cambio, también tengo desde el mismo año, en julio, en cambio, que entré ya al patronato municipal de La Tacunga, igualmente como psicóloga clínica. Entonces, se ha venido trabajando con bastantes casos. En cuanto a lo que me mencionan de casos de sustancias psicoactivas, sí he tenido algunos casos sobre eso, en donde hemos trabajado con personas que han sido ya adictas a estas sustancias. Así también hemos tenido casos en donde ya después de un tratamiento, digamos, psiquiátrico, de un tratamiento también claro, de internación en clínicas, han venido pacientes para continuar con el proceso en cambio, para no recaer y mejorar también su parte emocional, también en la parte, digamos, de toma de decisiones, control de impulsos, que es en donde más también se afecta cuando tenemos un problema de estos. Entonces, eso podría comentarles, chicos. Y bueno, sabiendo un poquito de sus anécdotas, ¿nos podría contar alguno de esos casos o el más difícil que usted ha tenido? A ver, uno de los casos fue, bueno, tenía uno en el que fue de una chica en donde ella tenía aproximadamente 18 años, venía de una familia con conflictos, eh, pasó por lo que fue violencia intrafamiliar, así también al momento en que ella se casó, porque se casó a muy temprana edad, ella empezó con lo que fue consumo en cambio de lo que fue déjeme acordar. Si no me equivoco, ella empezó con el uso de lo que es cocaína, ¿ya? Claro que empezó con lo que es alcohol, después empezó con lo que fue ya cocaína, pero ella más lo que mencionaba era que fue debido, una, a factores familiares. Dos, fueron factores también sociales, en donde la influencia de otras personas, como son, digamos, del mismo grupo etario, es lo que le obligó, se podría decir, a llevar a este consumo. Lastimosamente, en el caso de ella, nos tocó ya mantener una atención, ya incluso internarle lo que fue en una clínica debido a su alto consumo. En esa parte intervine al momento
de lo que fue el internarle a ella. Después, claro que ahí sí ya se hizo un proceso más interdisciplinario con lo que es medicina, lo que es también psiquiatría, entre otros profesionales. Después, al momento en que ella ya empezó a salir, empezamos en cambio con un proceso ambulatorio, en donde se llevó a cabo lo que es psicoterapias, tanto para el afrontamiento en el consumo, lo que es también después de las recaídas, que no tengamos de esto. Así también se vio lo que podríamos también nosotros decir en el que un abordaje en la parte emocional, que también fue muy afectada en este caso. Sobre todo, tenemos que tener muy en cuenta que al momento en que una persona sale después de haber consumido, tiene eh, unos factores determinantes en los que ella puede caer en una recaída. Por lo tanto, al tener nosotros una recaída, tenemos lo que es un periodo de abstinencia, tenemos en cambio también lo que es otra vez otro, como que un periodo de conflicto entre ellos. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como psicólogos. ¿Para qué? Para poderle dar, digamos, estrategias de afrontamiento, de cómo puede ella ir canalizando tal vez estas emociones que le van a ir afectando para que no recaiga nuevamente y que continúe, digamos, con una vida normal. Y así también podemos involucrarnos nosotros al momento en que tenemos que darles como que habilidades sociales para que se integre nuevamente, digamos, a una parte laboral, a la parte social. Entonces, ese es nuestro factor, nuestro, digamos, papel en la parte psicológica. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, ya adentrándonos un poquito al tema, le explico un poco. Nosotros hemos hecho una revisión bibliográfica en la que cada uno ha sacado un resumen de un artículo, de una revista o que nos ha parecido más interesante. A partir de ello, cada uno de nosotros le va a realizar lo que es 4 preguntas para poder adentrarnos y saber un poco más del tema. ¿Ya? Entonces, bueno, empiezo yo. Que sabemos que a partir de la revisión bibliográfica, yo encontré que las sustancias psicoactivas, que también son conocidos como ESPA, afectan directamente al sistema nervioso central, alterando neurotransmisores como es la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, lo cual genera efectos en la percepción, en el estado de ánimo y el comportamiento. Esto nos dice Wolk de su artículo en el 2019. Dice también que estas alteraciones pueden derivar en dependencia, tolerancia y cambios estructurales en el cerebro, especialmente en las áreas como la corteza prefrontal y el sistema límbico. También, por último, encontré que se clasifican comúnmente en depresoras, estimulantes y alucinógenas, lo cual facilita tanto su comprensión clínica como la planificación de intervenciones terapéuticas. Por ello, estamos realizando una entrevista a un profesional en psicología, el cual es una herramienta fundamental para nosotros para poder comprender cómo estos efectos impactan en la salud mental y el tratamiento a través de preguntas guiadas, las cuales ahorita las vamos a presentar para poder profundizar. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué área del cerebro se ve más afectada? Listo. Las áreas más afectadas que nosotros vemos al consumir una sustancia psicoactiva es, primero, como tú mencionaste, la corteza prefrontal. ¿Por qué la corteza prefrontal? Debido a que aquí nosotros encontramos lo que es el control de impulsos y también lo que es la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos un consumo ya de estas sustancias, bloquea esta corteza y nos impide tener ya un control adecuado. Así también, cuando nosotros nos damos cuenta que ya tenemos un consumo, nuestra toma de decisiones ya no es exacta, sino que ya tenemos como que dificultades en estas áreas. Así también, por otro lado, tenemos que también afecta lo que es el sistema límbico. ¿El sistema límbico de qué se encarga? El sistema límbico se encarga de lo que es emociones de nuestro cuerpo. Entonces, al momento en que consumimos, hemos visto que también tiene como un estado de euforia las personas que consumen ya, digamos, algunas sustancias, o también por otro lado encontramos lo que les afecta también en la parte de la distimia, empiezan, digamos, a tener una baja reacción emocional, ¿ya? Por otro lado, también vemos que también se influye también en lo que es
el núcleo de accumbens. El núcleo de accumbens, ¿qué es? Está involucrado sobre todo en lo que es la sensación de placer. La sensación de placer es como cuando nosotros estamos, digamos, realizando una actividad que a nosotros nos gusta bastante. Lo mismo pasa al momento en que tomamos nosotros lo que es estas sustancias. Encontramos un placer y eso es lo que también ayuda a que se forme lo que es una dependencia a estas sustancias psicoactivas. Ya, muchas gracias. Sería, ¿cómo influye el tipo de sustancias en el abordaje terapéutico? Ya. Bueno, aquí tenemos que tener muy en cuenta que cada sustancia tiene su diferente perfil, sus diferentes efectos, también dependencias y riesgos, ¿ya? Por ejemplo, encontramos en primer lugar lo que son sustancias estimulantes. Estas que pueden ser requeridas con abordajes sobre todo centrados en el control de impulsos, ya que al ser estimulantes bloquean la parte, como yo mencionaba anteriormente, la corteza prefrontal. Por lo tanto, no nos va a pedir, nos va a impedir controlar lo que son impulsos, toma de decisiones. Entonces, en este ejemplo, nosotros tendríamos que ser, sobre todo, un abordaje centrado en esto que es control de impulsos, puede ser un abordaje cognitivo-conductual para controlar nosotros la parte conductual de las personas, ¿ya? Por otra parte, si nosotros vemos lo que son sustancias depresoras, en cambio necesitamos lo que es ya un manejo médico. Aquí entra ya un abordaje multidisciplinario con lo que es psiquiatría y así también nosotros entramos en la parte psicológica con lo que es una terapia de control o contención emocional en sí. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategia recomienda para la prevención? Bueno, para la prevención de la utilización de estas sustancias se recomienda mucho, primero, una educación desde temprana edad. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestra sociedad se ha visto que está estereotipada las, los temas como lo que es las drogas, sustancias, pero si es que nosotros tenemos desde muy temprano una educación, o como por ejemplo, digamos, desde el ámbito de los DESES, del ámbito, digamos, educacional, podrían realizarse lo que son, digamos, como que charlas para que ustedes en la parte cuando ya llegan a una adolescencia, ya sea temprana, media o tardía, sepan qué está bien, qué está mal, qué sustancias nomás existen, incluso porque a veces hasta por desconocimiento llega uno a consumir, se podría decir, estas sustancias, ya sea por curiosidad, porque sabemos que nosotros como personas también somos seres, digamos, que nos lleva a lo que es curiosidad, el experimentar algo. Y es de una forma en la que nosotros también conocemos, pues también, digamos, nuestro mundo. Entonces, nosotros necesitaríamos primero una educación. Otra parte también sería un fortalecimiento en lo que es el vínculo familiar. Es otra de los factores que a veces llevan a que los adolescentes caigan al consumo al momento en que el vínculo familiar está roto o tal vez no exista una buena comunicación entre padres e hijos. Así también fomentar en actividades escolares, sobre todo en el sentido de pertenencia, de autoestima en los jóvenes, sobre también en lo que es control de decisiones, en donde ellos tienen que saber qué decisión tomar, que no debe dejarse tal vez influenciar por sus pares, porque a veces, sobre todo en la parte de la adolescencia, nosotros entramos a un punto de lo que es la autoaprobación, la aprobación, digamos, de los pares, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tenemos que sentirnos aprobados por las personas de nuestro alrededor. Ahí es donde nosotros, al momento en que no tenemos una buena educación, un buen vínculo, nuestros pares llegan a ser, digamos, nuestro vínculo más cercano y ahí es donde también, digamos, a veces, como siempre les he mencionado también a los jóvenes que vienen, no siempre los amigos van a ser una buena influencia. Entonces puede que por ahí también les lleve a este consumo de sustancias. Entonces, esas serían, digamos, para mí las estrategias más recomendadas para una prevención del consumo. Bueno, y la última pregunta, ¿cuál es el rol del psicólogo frente a recaídas? Bueno, como yo les mencionaba, nosotros entramos más como psicólogos en la parte de recaídas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que determinar qué factores fueron los desencadenantes para que esta persona haya recaído. Por ejemplo, se me ocurre ahora, viene a mi mente un caso que tengo en donde una señora ya tuvo, digamos, todo el proceso dentro de
de un lugar aislado para lo que es el consumo. Sin embargo, ¿qué es lo que está ella viniendo donde nosotros? A ver cómo puede ella o qué estrategias puede tener frente a que ella no desea tener una recaída. Entonces, son, digamos, primero ver qué factores desencadenantes les motivó para tener un consumo. Al ver qué factores son los que, digamos, les motivó o influyó mucho, tenemos que ir bloqueando esos factores, ir viendo cómo los podemos ir solucionando. Por ejemplo, si es que tal vez se me ocurre violencia intrafamiliar, cómo podemos cortar ya eso para que no vuelvan a tener estas recaídas. Así también nosotros como psicólogos desarrollamos lo que son estrategias de afrontamiento y sobre todo trabajar también en la motivación del paciente para mantener el compromiso con su recuperación. Porque a veces los pacientes salen ya de las clínicas, salen ya, digamos, de los centros de internamiento, pero nosotros no, ellos ya después de que salen no tienen esa motivación. Entonces nosotros tenemos que buscar en qué nos podemos aferrar para que esta persona, este paciente, no vuelva a caer otra vez en el consumo. Listo, Miriam, muchas gracias por sus respuestas. Para continuar con esta revisión bibliográfica, yo de igual manera le voy a realizar 4 preguntas en base a mi revisión bibliográfica o en mi investigación. Ya, sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo que va más allá del simple acto de consumir. Según la literatura científica, estas sustancias generan alteraciones importantes en el sistema cerebral, especialmente en regiones vinculadas al placer, el control de impulsos y la memoria emocional. Autores como Antonio y Matute 2023 mencionan que el sistema mesolímbico, con estructuras como el área tegmental, ventral y el núcleo accumbens, cumple un papel clave en el desarrollo de la adicción. Además, esta se refuerza por mecanismos de condicionamiento que pueden derivar en dependencia tanto física como psicológica. Entonces, desde esta base me gustaría plantearle algunas preguntas para profundizar su conocimiento profesional. Ya, la primera pregunta es, ¿qué son las sustancias psicoactivas y cómo se clasifican clínicamente? Ya, bueno, las sustancias psicoactivas, que son primero, son sustancias que alteran bastante el funcionamiento desde el sistema nervioso central. Aquí tenemos nosotros una variabilidad extensa, sin embargo, se clasifican clínicamente en lo que son depresoras, como por ejemplo el alcohol, las benzodiazepinas, ¿ya? Encontramos las que son también estimulantes, que son en cambio la cocaína y las metanfetaminas, ¿ya? Encontramos también las que son alucinógenas. Las alucinógenas es la LSD y también la psilocibina, si no me equivoco. Encontramos los que son opioides, las opioides en cambio encontramos lo que son la heroína, encontramos también la morfina y por último encontramos lo que es las cannabinoides, que son en cambio lo que es ya la marihuana. Listo. Para continuar con la segunda pregunta es, ¿qué mecanismos cerebrales se ven más afectados con el consumo continuo de estas sustancias? A ver, los mecanismos que más se ven afectados son el sistema de recompensas dopaminogénicos, ¿ya? También son los circuitos de control inhibitorios, también encontramos una afección en lo que es la memoria, en lo que es el aprendizaje, por eso al momento en que los adolescentes sobre todo consumen dichas sustancias, se les nota claramente en lo que es el decaimiento escolar. Encontramos también lo que les puede llevar lo que es una impulsividad, lo que es una baja tolerancia o también digamos lo que es una compulsión por el consumo. Listo, muchas gracias. Para la tercera pregunta, ¿cómo se explica la dependencia desde el enfoque neurofisiológico? Ya. El consumo repetitivo de estas sustancias, sobre todo, genera lo que son unas adaptaciones cerebrales, ¿ya? Que reducen lo que es la sensibilidad a estímulos naturales. Así también aumenta la necesidad de lo que son sustancias para mantener un equilibrio neuroquímico, ¿ya? Entonces, nosotros al momento en que consumimos y caemos ya en una dependencia, necesitamos en sí
y por eso lo que se dice es una ya dependencia, porque se necesita ya una sustancia para podernos mantener nosotros en un equilibrio, ya que lastimosamente estas sustancias acaban bastante con lo que son neuronas o también lo que son los neurotransmisores. Entonces, por eso necesitamos otras sustancias para mantener lo que es un equilibrio neuroquímico en nuestro cuerpo. Listo. Para finalizar con la última pregunta, ¿qué diferencias existen entre dependencia física y dependencia psicológica? Bueno, encontramos la siguiente. La dependencia física en sí implica lo que son los síntomas de abstinencia al momento en que nosotros dejamos de consumir dicha sustancia. Los síntomas de abstinencia son a veces como similares a lo que es una ansiedad. Encontramos lo que son temblores en el cuerpo, sudoración, taquicardia. Entonces, eso sería una dependencia física. En cuanto, si es que nosotros hablamos sobre lo que son dependencias psicológicas, encontramos que se refiere también al deseo compulsivo de usar esta sustancia como un mecanismo ya de afrontamiento, ¿ya? Entonces, nosotros la dependencia psicológica la vemos más como que esa necesidad en cambio de consumir. No la vemos de manera física, pero sí, digamos, con ese deseo, con esa compulsión en cambio de nuestro cuerpo al momento que queremos consumir una sustancia. Bueno, bueno, el consumo de sustancias en los adolescentes es un tema que tiene mucha importancia en el ámbito de la salud pública, como por ejemplo aquí en nuestro país, en el Ecuador, en donde los factores sociales y también los familiares, también educativos, pueden influir en la prevalencia. Y para poder comprender mejor esta problemática, es importante conocer cuáles son las sustancias que son más consumidas y los factores de riesgo asociados y el papel de los diferentes entornos de su prevención. Para eso le quería realizar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las sustancias más consumidas por los adolescentes en el Ecuador actualmente? Ya, bueno, de acuerdo a diferentes artículos, se podría decir, investigaciones que se han realizado tanto dentro y fuera de aquí, de nuestra ciudad, bueno, en caso de aquí de la Tacunga, así también en diferentes lugares, digamos, del Ecuador, se ha visto que actualmente las drogas o, digamos, las sustancias más consumidas son principalmente lo que es el alcohol, el tabaco y la marihuana. Son las tres sustancias más consumidas. El alcohol, ¿por qué? El alcohol porque ya en manera social se ha visto como algo que ya está normalizado. De igual manera lo que es el tabaco, ya que son sustancias estupefacientes legalizadas, se podría decir, ¿ya? La marihuana en algún consumo se podría también decir que es uno de los más, digamos, altos, sobre todo también por su parte medicinal. En otra parte, por menor medida, en cambio, encontramos los que son drogas inhalantes o también drogas sintéticas, como es el éxtasis. Entonces, son esas las drogas o, digamos, las sustancias que más se puede consumir y la que está menos consumida aquí dentro del Ecuador en sí. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué factores sociales o familiares son los que influyen más en el inicio del consumo? Ya, para el inicio de consumo, como yo les mencionaba anteriormente, incluso en el caso que les conté, el factor más, o sea, que son determinantes para que inicie es la falta de comunicación familiar. Al momento en que nosotros no tenemos como adolescentes una buena comunicación, un buen acercamiento con nuestros padres, es lo que impide a veces que nosotros tengamos ese apoyo de la familia. Por lo tanto, buscamos o nos refugiamos en lo que es tal vez el consumo de una sustancia. Así también una ausencia de supervisión por parte de los padres, debido a que, como conocemos y que no está mal, con algunos papitos trabajan para mantener lo que es el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nos aislamos mucho de lo que es el contexto familiar y dejamos a nuestros hijos solos. Al momento en que les dejamos solos, ellos no tienen, digamos, a veces cómo
digamos, con quién conversar, con quién tal vez distraerse. ¿Y qué es lo que hacen? Dejarse mal influenciar. Y ahí es donde también inicia lo que es el consumo. Así también lo que es la violencia intrafamiliar. Al tener muchos conflictos dentro del hogar, buscan un refugio para tal vez solventar esos vacíos que tienen de afectividad y lo hacen mediante lo que son sustancias y así también lo que es tal vez la baja autoestima o como yo también les mencionaba anteriormente, la presión social que sienten al momento en que tienen que ser eh, como que aceptados por sus grupos de pares. Entonces son estos dos factores que pueden influir sobre todo en el inicio de consumo en los adolescentes. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo interviene el entorno escolar en la prevención o el riesgo de consumo? Bueno, ¿cómo se interviene en el entorno escolar? Se intervendría de la siguiente manera. Primero, con lo que son los DESES, que son el Departamento de Bienestar Estudiantil, deberían en las escuelas, sobre todo, tener programas preventivos, como ya les había, como ya fue la pregunta anterior, unos programas preventivos, sobre todo un clima escolar en donde no tengan mucho riesgo de caer en este consumo. Porque si es que vemos que si no tenemos un clima escolar positivo y por el contrario tenemos donde haya, digamos, bullying, donde hay, digamos, acoso escolar, es donde, digamos, esta falta de orientación va a aumentar la vulnerabilidad en los estudiantes, en los niños, en los jóvenes, para caer en lo que es un consumo de sustancias. Listo. De pronto, la última pregunta. ¿Existen diferencias de género en el tipo de consumo en la respuesta clínica? Ya. Eh, Según estudios, sí existe una diferencia entre el género para lo que es el consumo. ¿Por qué? Porque las mujeres en sí, al ser personas más emocionales, más emotivas, inician o tienden a iniciar, digamos, un proceso de consumo por la parte emocional. Presentan sobre todo más signos depresivos. Sin embargo, si es que nos vamos al otro género, que son los hombres, suelen en cambio estar más expuestos a lo que son presiones sociales, presiones externas, y por eso ellos existen como que, o se ha visto que tienen un consumo más en grupo que lo que son en cambio mujeres. Ya, listo, muchas gracias. Ya no. Como ya se tiene conocimiento, el consumo de sustancias psicoactivas representa un gran desafío creciente en la salud mental, especialmente en los adolescentes. Esto no solo implica alteraciones biológicas en los sistemas cerebrales, sino que también repercute en el desarrollo emocional, conductual y social en quienes la consumen, por lo cual desarrollé las siguientes preguntas para poder profundizar en este tema. La primera pregunta sería, ¿qué síntomas conductuales y emocionales son más frecuentes en personas consumidoras? Bueno, los síntomas que son más frecuentes en las personas es primero una irritabilidad. Ustedes van a ver que por cualquier cosa se irritan, que por cualquier cosa a todos les parece mal, literalmente. Entonces, si es que ustedes incluso les dicen una sugerencia, algún consejo, lo van a tomar de una manera negativa. Es decir, la irritabilidad es uno de los síntomas más vistos dentro de las personas que consumen. Así también encontramos lo que es el aislamiento, los cambios bruscos de humor. ¿Por qué? Porque al ser también, digamos, sustancias que afectan el sistema límbico, entonces los cambios de humor en la parte de las emociones va a estar muy frecuente. Va a haber que a veces están felices, a veces tristes, a veces vuelta enojados, entonces van a encontrar esto. Así también una baja motivación, van a encontrar también lo que es, como yo les mencionaba, también en la parte académica, sobre todo si son adolescentes, van a encontrar un deterioro académico y sobre todo lo que son conductas agresivas o evasivas, ¿ya? En la parte de agresivas son, digamos, con las sustancias que son más estimulantes y que bloquean la parte de la corteza prefrontal. Al no tener un buen razonamiento, al no tener, digamos, un buen control de impulsos, se vuelven más agresivos. Entonces, esos serían los síntomas. La siguiente pregunta sería, ¿qué impacto tiene el consumo en el desarrollo cognitivo y afectivo durante la adolescencia? Ya. El impacto del consumo en sí se ve sobre todo en lo que es la maduración cerebral. Nosotros no vamos a tener una buena maduración cerebral, va a ser una persona, se podría decir, con una inmadurez.
Así también afecta lo que es la parte de la memoria, lo que es la toma de decisiones, afecta la dificultad de la regulación emocional y sobre todo con consecuencias de lo que es su identidad y en las relaciones. ¿Por qué? Porque el momento en que no logran, digamos, controlar sus impulsos, no logran, digamos, controlar la parte emotiva, entonces al momento de tener una relación, ellos van a fracasar. O también al momento, digamos, de su identidad, no van a saber cómo identificarse ellos mismos. Listo. La siguiente sería, ¿qué tipos de tratamientos se aplican en casos de consumo problemático? Ya bueno, en el ¿qué tipo de tratamientos? Encontramos varios. El primero podría ser lo que es una intervención individual, que es la que más, digamos, entra con nosotros. Como psicólogos, nosotros tenemos que tratar al paciente en sí y lo hacemos de manera individualizada. ¿Por qué? Porque en ocasiones, digamos, si es que lo hacemos de manera digamos, con la familia, con otras personas, a veces se cierran y por estereotipos, porque, digamos, les da miedo de que sean criticados, que sean juzgados. Entonces, primero se debería trabajar de una parte individual. Siguiente, tenemos lo que es la terapia familiar, en donde al principio, incluso cuando están con el principio del inicio del consumo, se debe trabajar tanto ya con la familia, si es que ya es detectado, digamos, el caso. ¿Para qué? Para que exista un compromiso de ellos para que puedan ayudar al paciente a que salga de este problema, existiendo lo que es el apoyo, redes de apoyo, sobre todo, en sí tenemos que identificarlos muy bien para que sean, digamos, las personas que logren que el paciente logre salir en sí. Así también, digamos, en un tiempo ya cuando estemos fuera, digamos, del consumo y ya empecemos con lo que es el tratamiento, también se tiene que trabajar con la familia para lo que es aceptación, para lo que es también el compromiso de que ellos le van a ayudar a que no haya una nueva recaída, ¿ya? Encontramos lo que también son dos grupos de apoyo, que es lo que también se lo ha visualizado, sobre todo en la actualidad, con lo que es eh, con lo que es los grupos de apoyo, digamos, de los AAA, o AA, que son los alcohólicos anónimos, AA, entonces ellos, ¿ya? También tenemos lo que son los que yo les decía, tratamientos ambulatorios, que es cuando empiezan ya con sesiones, pero aún así ellos regresan, digamos, a sus domicilios, o con ya tratamientos residenciales, que es cuando ya vemos que existe un consumo aún más agravado y se mantienen en lo que son clínicas, en lo que son residencias, para que ellos puedan ser tratados. Esto se ve sobre todo en el CERADAM, si no me equivoco, que es lo que también saben trabajar bastante. Y en algunos casos, ya cuando vemos que es por ejemplo, si son sustancias depresoras, se trabaja con lo que es también farmacológica, de una manera farmacológica, en relación con lo que es unas terapias ya basadas también o sea, trabajar conjuntamente con lo que es también eh, psiquiatría. Entonces, esos son los tipos de tratamientos que nosotros podemos dar. Ya. Para finalizar con las 4 preguntas, sería la última. ¿Cuáles son los principales retos al momento de lograr la abstinencia en los adolescentes? Bueno, los retos son súper fuertes. Primero, y el más fuerte que nosotros podemos ver, es la negación del problema. Un adolescente nunca va a aceptar que tiene un problema con una adicción. Entonces, en esto nosotros tenemos que trabajar bastante en la aceptación, porque si es que la persona no acepta tener una enfermedad, no podemos trabajarlo porque no tendríamos un compromiso por parte de él. Por segundo, tenemos lo que es la presión social. Al tener nosotros presión social, es uno de los factores que más entran al momento en que son adolescentes. ¿Por qué? Porque si es que nosotros ya podemos, digamos, sanar o sacar a esta persona del consumo, vamos a seguir teniendo personas que siguen consumiendo. Y la presión social puede ayudar también como un factor determinante que ellos caigan o reiteren otra vez el consumo. Así también tenemos lo que es la falta de apoyo familiar, que antes ya les mencionaba, una baja tolerancia a la frustración, cuando ellos no tienen, digamos, no pueden controlar esta frustración, este sentimiento de negativo, entonces ellos pueden recaer también, digamos, sobre todo en la abstinencia, la frustración es muy fuerte, en donde ellos no logran, digamos, como que controlarlo y empiezan a querer nuevamente
recaer o consumir. ¿Para qué? Para sentirse bien consigo mismo. Y lo que son dificultades para gestionar sus emociones. Porque en este entra en cambio la parte de la culpabilidad. Entonces, nosotros todos estos factores que les he mencionado son los retos más importantes en la parte de la abstinencia. En sí tenemos que trabajar bastante con lo que es la falta del apoyo familiar, porque es uno de los que más sobresale al momento en que son adolescentes. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo y les repito, en la sociedad en la que vivimos es mal visto, entonces los familiares se ven más en el qué dirá la gente, en los estereotipos que marca la sociedad. Entonces, todo esto son los retos que nos toca trabajar como nosotros, como psicólogos, para lo que es para lograr sacar la abstinencia en el adolescente. Muy bien. El papel de la familia es clave en la prevención del consumo adolescente, ya que su apoyo emocional y participación activa reduce significativamente el riesgo de que el adolescente caiga en esto. Sin embargo, muchas veces existe negación o silencio frente al problema, por lo que es necesario promover la comunicación y la psicoeducación. Las redes sociales también influyen al mostrar el consumo como algo normalizado. Con esto en mente, ¿qué importancia tiene la inclusión de la familia en los planes de intervención? Bueno, la inclusión de la familia en los planes es un factor muy fundamental y es clave. ¿Por qué? Porque el factor nos puede ayudar a porque la familia puede ser un factor protector para evitar lo que es el riesgo de que el pequeño o que el joven no consuma, digamos, sustancias. Así también, para el momento en que nosotros incluimos a la familia, nos va a ayudar a un mejor pronóstico dentro de lo que es las adicciones, ya que reduce lo que son las recaídas y favorece también el cambio de dinámicas familiares. Entonces, si nosotros vimos que el adolescente cayó, digamos, en este consumo de sustancias, porque tal vez había violencia intrafamiliar, porque tal vez, digamos, había también lo que es una falta de comunicación, al momento en que nosotros incluimos a la familia, vamos a hacer que cambien tanto el ambiente en el que la persona se desenvuelve y eso ayudará a que el joven se encuentre en un mejor ambiente familiar, con más, digamos, comunicación, con menos violencia, ya se podría decir, sin violencia intrafamiliar, y esto ayudará a que no tengamos recaídas y que sea mejor un factor protector en sí del adolescente. ¿Y cómo se puede romper la negación que suele haber dentro de las familias con respecto al consumo? Ya, esto es muy importante, súper importante el saber cómo romper ese silencio, porque como yo les digo, los estereotipos de la sociedad están muy marcados cada vez más en donde prefieren que mantener el silencio antes de que decir, ¿sabe qué? Me está pasando esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Mediante una psicoeducación, ¿ya? La psicoeducación es muy importante hacerlos nosotros como psicólogos, así como también, digamos, como yo les mencionaba antes, en la parte educacional, los DESES también podrían realizar lo que es una psicoeducación a los adolescentes, a los jóvenes, sobre todo a los padres de familia, porque es en sí en donde ellos como que se niegan a veces. Entonces necesitamos que se vean involucrados padres de familia, jóvenes en sí, para que rompamos ese silencio. Así también un espacio de escucha activa. A veces nosotros solamente vemos, o sea, observamos, criticamos, pero nunca escuchamos del por qué tal vez este adolescente, esta persona está teniendo este consumo. Solamente a veces como que le ponemos una etiqueta, sin embargo no escuchamos. Entonces, la escucha activa es muy importante, sobre todo incluso también en el acercamiento hacia el adolescente. Así también una orientación sin juicios y sobre todo un acompañamiento profesional que facilite también el reconocimiento del problema. Como yo les decía, los adolescentes nunca van a reconocerlo en principio, siempre lo va a estar negando. Entonces nosotros tenemos que como profesionales ver la forma de realizar un rapport con el adolescente, tener como que esa empatía con el adolescente, e ir viendo qué es lo que le puede estar ocasionando a que ellos tengan este consumo. Entonces, eso podría ser nosotros como psicólogos para poder romper el silencio y que, digamos, estas barreras se acaben y podamos nosotros mejorar también la condición de vida de otras personas. ¿Ya?
¿Qué papel juega la tecnología y las redes sociales en la normalización del consumo? En la actualidad nosotros estamos viendo que las redes sociales, que la parte de la tecnología es uno de los factores principales para que sea el consumo. ¿Por qué? Porque ayudan a trivializar el consumo mediante lo que son contenidos, que presentan como parte de que es un entretenimiento en sí. Si nosotros podemos ver, encontramos sobre todo en la nueva red social, en la nueva, digamos, en lo nuevo que ha aparecido ahora, que es el TikTok, que son videos. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Por lo menos en esta plataforma ha empezado, digamos, a bloquearse las personas que encuentran, digamos, como que este consumo, como que se les ve, digamos, consumiendo alguno de estos. Sin embargo, se les ve también como que de una manera en la que se les ve como diversión. ¿Por qué? Porque encontramos que es una vida como que le demuestran como una vida social, una vida que es de los adolescentes. Y hoy en sí, la adolescencia está como que muy ligada a lo que es una libertad, a divertirse. Y que yo no lo digo, o sea, no está mal el divertirse, no está mal que tengan libertad los adolescentes. Sin embargo, que esta no se convierta en un libertinaje. Lastimosamente, como adolescentes, a veces nosotros no medimos el riesgo, no vemos, digamos, qué son las consecuencias que podemos atraer y con tal de divertirnos, no medimos las consecuencias. Entonces, nosotros no diferenciamos lo que es la libertad con lo que es el libertinaje. ¿Ya? Entonces, y esto se ve sobre todo en la tecnología, que ya, digamos, los programas de televisión, que ya los programas, digamos, incluso hoy ni siquiera están bloqueados algunos contenidos. Si nosotros entramos a cualquier página, logramos ver cualquier contenido. Entonces, hoy, sobre todo con la tecnología, nuestro mundo está totalmente abierto dentro de las páginas web, dentro de las redes sociales. Entonces, está muy marcado bastante, está muy marcado sobre todo el consumo y que nos, digamos que las redes sociales ayuden a este consumo en los adolescentes. Muy bien, como mi última pregunta sería, ¿qué métodos utilizan para evaluar el riesgo o nivel de consumo en los adolescentes? Listo, como métodos nosotros utilizamos en sí, como psicólogos utilizamos cuestionarios. Son dos cuestionarios que nosotros utilizamos. El primero que es el CRAFT y el segundo que es el ASIST. ¿Ya? Estos nos ayudan a ver cuál es el consumo o el nivel de consumo en los adolescentes. Así también nosotros podemos ayudarnos con lo que son historias clínicas, con lo que es una observación conductual dentro, digamos, de la entrevista también. Vemos también lo que son, en ocasiones, nosotros también para descartar, porque digamos, en un test, en alguna entrevista, a veces son a veces un poco subjetivas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos también? Pero de una manera en donde siempre bajo criterios éticos y de confidencialidad, realizar lo que es un caso de pruebas toxicológicas. Pero esto ya, si es que tal vez autorice el padre o la madre. ¿Para qué? Para tal vez estar con un diagnóstico ya certero y tal vez, digamos, nosotros evitar como que confundirnos tal vez en el diagnóstico. Entonces, con eso, sobre todo lo más importante serían las pruebas toxicológicas, que claro que esto también se podría trabajar de una manera interdisciplinaria con algún médico. Si es que nosotros al momento como psicólogos vemos que ya, que con la entrevista, que con los reactivos que nosotros practicamos, podemos inferir que tiene tal vez un diagnóstico de consumo, directamente enviarle o derivar a un médico para que nos ayude en cambio también con estas pruebas. Eh, bueno, bueno, a mí me quedó una duda. Lady estaba hablando un poco de que el núcleo familiar es muy importante, pero en circunstancias de que, por ejemplo, el núcleo familiar como que no quiera que salga de ahí y les entre más a las adicciones, ¿eso puede pasar o qué sería en ese caso? Ya, sí puede pasar. Por ejemplo, se me ocurre, en un lugar donde ya esté normalizado el consumo, digamos, de alcohol, que es la, digamos, la sustancia que está más en sí y que se consume más, digamos, dentro de la sociedad,
vemos que la misma familia en ocasiones como que influye en el adolescente o en la persona que siga consumiendo, siga consumiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en ese momento? Si es que nosotros ya detectamos que la familia es el factor de riesgo para que el adolescente o la persona consuma, nosotros podemos, en este caso, vemos que ese factor es el de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Activamos directamente lo que es un protocolo. ¿Qué son estos protocolos? Nosotros tenemos que ver si es que el paciente está, digamos, en riesgo, nosotros derivamos a lo que es, digamos, bueno, en el caso de donde yo trabajo, nos toca derivar a lo que es la Junta Cantonal de Protección de Derechos, ¿ya? Porque se está vulnerando un derecho del adolescente. Si es que hablamos de adolescentes al ser menores de edad, entonces nosotros hablamos de lo que es la Junta, ¿ya? Al momento en que nosotros derivamos este caso a la Junta se encarga de ver cómo pueden poner en una situación, a salvo, digamos, al paciente, ¿ya? Y ahí es donde se busca lo que es una red de apoyo, ¿ya? Si es que vemos que tal vez los papitos son los que consumen, entonces buscamos una red de apoyo. ¿Cuál podría ser la red de apoyo? Los abuelitos, los tíos, personas que no tengan, digamos, este consumo, ¿ya? Suele haber el caso de que papito, mamita consume, los abuelitos no se encuentran, los tíos tampoco, entra en un proceso lo que es la parte de investigaciones y se les retira al adolescente, al joven de la familia y se los pone, digamos, en casas de acogida para que este riesgo acabe y no vuelva a tener lo que es un consumo de sustancias. Bueno, psicóloga, yo tengo otra duda. De forma general, ¿cómo podemos ayudar a una persona a preguntarle sin que se sienta o sea, juzgada del consumo de sustancias? ¿Cómo podemos preguntarle? Bueno, en este caso, en ocasiones tenemos nosotros que ser un poco directos, ¿ya? No nos podemos ir, digamos, como que tal vez alguna vez, no, incluso dentro de, digamos, de los test, son un poco más directos, ¿ya? Entonces, nosotros al momento, en donde tenemos nosotros que hacer énfasis de que no van a ser juzgados, es al momento de presentarnos, en donde nosotros tenemos que decirles, ¿saben qué? Este va a ser un lugar seguro para ustedes, necesitamos que tengan toda la confianza en nosotros, lo que es aquí. Recalcar siempre el secreto de confidencialidad, en donde lo que usted me mencione a mí no va a salir de digamos, de este consultorio. Así lo que usted me mencione, necesito que lo sea de la manera más sincera posible, debido a que esto va a ser para la ayuda para usted mismo, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos como que el énfasis de que que necesitamos sobre todo que sean lo más sinceros y que de nosotros nunca va a haber prejuicios ni nada. Entonces, también hacer el énfasis, digamos, en ese punto de nosotros como psicólogos no hacemos lo que es juicios, prejuicios, críticas, sino al contrario, nosotros no estamos para criticar, sino estamos para como que orientarles y ver una solución en sí en conjunto, porque nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Nosotros no podemos dar soluciones, no podemos dar, digamos, como que decirle qué es lo que tiene que hacer, sino son los mismos pacientes los que tienen que darse cuenta y solamente nosotros somos como una persona que les va orientando a ver qué es lo que tienen ellos que realizarlos. Y ahí es donde entramos ya con las preguntas. Entonces, al momento en que ustedes hagan una pregunta a un paciente, ustedes ya desde el primer momento en que les ven, ya se les va, o sea, ya le van a notar directamente al paciente de que tal vez puede ser una persona que consuma. ¿Por qué? Porque son, digamos, personas que no quieren venir a un psicólogo, personas que tal vez, digamos, claro que puede cambiar, digamos, de un adolescente a otro, de una persona a otra, ya que somos diferentes, ya que cada quien es una persona diferente. Entonces puede ser, digamos, que ustedes ya le vean también en lo que es la parte del rostro. ¿Por qué? Porque al momento en que consumen, los ojos se vuelven más cristalinos, ¿ya? Se vuelven un poco como que un poquito más rojos. Ya la parte de la contextura incluso de las personas que ya son consumidoras, incluso son como que un poco más, o sea, de lo que son delgadas, de lo que podría ser una persona delgada, son personas que ya son más delgados, o sea, la carita mismo es como que es más pegadita a las partes, digamos, de los huesitos, entonces, solamente con eso ustedes ya se pueden dar cuenta. Entonces, al momento en que hacen
digamos, la entrevista, al momento en que hacen, digamos, la indagación al paciente, ustedes pueden hacerlo de una manera directa, como por ejemplo, eh, tal vez usted en algún momento de su vida ha consumido sustancias como por ejemplo alcohol, esto, y les van indagando, ¿ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta incluso a veces haciendo como que una, ¿cómo les puedo decir? Como que confrontándoles en ocasiones. Si es que nosotros vemos que dicen, no, no he tenido ninguna sustancia, digamos, de mi cuerpo, pero nosotros ya vemos alguna conducta que puede ser como que sí. Entonces, podemos como que confrontarles un poco. Por ejemplo, usted me menciona que no ha consumido, digamos, sustancias, que no ha consumido, digamos, por ejemplo, alcohol. Y cuando usted va, digamos, a un compromiso, alguno de estos, ¿usted ha consumido? Entonces van a decir que sí. Entonces ustedes van a decir, entonces usted sí ha consumido, claro que de manera social, pero sí lo ha hecho. Entonces ellos se van a dar cuenta, o sea, los pacientes se van a dar cuenta como que, no, o sea, de ley no puedo mentir. No es leerle la mente, como saben decir algunos, es que los psicólogos nos leen la mente, no, sino que con las conductas nosotros mismos ya nos podemos ir dando cuenta de qué persona tal vez está como que mintiendo, qué persona no está mintiendo. Eso se llama lo que es el lenguaje incluso no verbal. Con eso ustedes se pueden ir dando cuenta incluso qué factores pueden ir determinando cualquier cosa. Por ejemplo, si es que ustedes ven, y lo que me acuerdo más o menos así de lo que me daban clases a mí, si es que están viendo, digamos, para arriba, como que nos evitan mucho la mirada en sí, ya es como que están como que queriendo diferir un poquito la información, ¿ya? Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta bastante en eso. Por eso nuestro papel como psicólogos entra bastante lo que es una observación, ¿ya? Entonces, con eso, con la observación conductual, mi Ingrid, tú podrías también darte cuenta desde el principio y sin, o sea, sin hacerles sentir mal. ¿Por qué? Porque desde el principio tú ya les dijiste, no estamos aquí para ser juzgados, para ser criticados, sino para qué, para buscar una solución en conjunto y le orientando a usted para su bienestar. A mí Muchas me gracias. gustaría saber, perdón, a mí me gustaría saber bueno, una pregunta un poco personal. ¿Cómo podríamos abordar a un adolescente que se encuentra en cuidados paliativos por el hecho de haber consumido sustancias, drogas? Ya. ¿Cómo se les puede confrontar o cómo se les puede, digamos, digamos, tener a unos pacientes así? Nosotros podemos, digamos, primero, el tratar de acercarnos, no como psicólogos. ¿Por qué? Porque el momento en que ellos ven solamente la palabra psicólogo, los adolescentes lo primero que dicen es que no estamos locos, es que los psicólogos nos van a leer la mente, es que los psicólogos por aquí. Entonces, primero, ir ganándonos la confianza. Eso es lo principal. Tener un buen rapport con el adolescente. Si es que nosotros nos ganamos, digamos, confianza, hay ocasiones en que los adolescentes no les van a querer decir absolutamente nada, no les van a querer decir si es que consumen, si no consumen, qué clase de droga, qué, entonces no. Entonces, ustedes adéntrense, digamos, a ese mundo de adolescentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que les gusta ahora? Que el Free Fire, que el Call of Duty, que Roblox, que, bueno, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, aquí nos toca a nosotros ser como que un poquito más perspicaces al momento de estar con un adolescente. Entonces, nosotros ir investigando tal vez qué cosas les gusta a ellos, ¿ya? Por ejemplo, a mí me tocó un adolescente que no quería hablar para nada, pero ¿qué fue lo que me ayudó bastante? El que le ha sabido gustar, digamos, de esto de, ¿cómo es de esto? De esto de Roblox y esos juegos. Entonces, eso me ayudó bastante. Dije, entonces, ¿qué juegas? Me vas a decir, me gusta jugar esto. Ya, no centrarnos a veces mucho en la situación problemática que es el consumo, sino irnos tal vez un poquito como que alejándonos de eso para que él se sienta más en confianza y después poco a poco irnos adentrando a ese tema. Es irle preguntando a qué te gusta jugar, qué música tal vez te gusta, eh, irnos acercando, digamos, a los gustos en sí para que compartamos como que algo con ese adolescente. Después de tener ya ese rapport y esa conexión con el adolescente, podremos ya irnos acercando más, digamos, a lo que es la parte del conflicto en sí, que es del consumo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, al momento en que si nosotros nos vamos directamente, sobre todo si es que ya son personas que ya están consumiendo, son, como yo les mencionaba, a veces un poco agresivas. Entonces decir, es que yo no quiero nada y empiezan a estar gritando o pueden reaccionar de una manera no adecuada. Por eso digo, primero
es ganarnos la confianza de ellos, saber que nosotros no somos tal vez, ¿por qué? Porque ya tienen en sí muchas personas que ya les juzgaron, muchas personas que ya les criticaron. Entonces, nosotros al acercarnos y decirle, ¿y qué consumiste? ¿Y por qué consumiste? ¿Y cuál fue, digamos, de lo que te inclinó, digamos, a consumir? ¿Y por qué lo hiciste? No, vamos a hacer que él se sienta como que aún más abrumado. Pero si nos ganamos la confianza y tratamos de no hacerle, digamos, preguntas así como que directas, si no lo hacemos en modo de conversa, incluso se va sacando hasta a veces un poco más de información que nosotros necesitamos. Gracias, Liz. Yo tengo otra duda. Listo, amiga. Usted nos habló algo de las recaídas. Entonces, sí, por ejemplo, un paciente que recae mucho, ¿hay como que un límite de recaídas para decir como que ya no mismo se puede o cuántos intentos o cómo sería eso? Bueno, no hay un límite en sí. No podemos nosotros poner un límite, pero aquí no entra, digamos, lo que nosotros podamos decir, no, es que si es que tiene 2 recaídas, hasta ahí nomás. No, depende también del paciente. Y eso siempre ustedes tienen que tener en cuenta. Cualquier diagnóstico que tenga el paciente depende de él y de su, digamos, de su compromiso para poder salir. Porque si nosotros ayudamos una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y el paciente en sí no tiene ese compromiso para poder salir de cualquier diagnóstico, como yo les digo, de cualquier, digamos, dependencia o consumo, no vamos a lograr absolutamente nada. Y ahí es donde nosotros ya podemos decir, no, este caso ya necesita o que se les haga o sea, que se les interne, o en sí ya se necesita, digamos, como que procesos ya farmacológicos. ¿Para qué? Para ir como que evitando, sobre todo al momento digamos, cuando ya se les hace un tratamiento, digamos, mm, se me fue, no rotativo, sino ya que digamos que ya se les hace como residencial. Incluso ni ahí se puede nosotros decir que podemos lograr un pronóstico positivo, porque si es que la paciente no tiene ese compromiso en sí, no lo vamos a lograr, ¿ya? Y suele pasar, y ha pasado muchas veces, de que a veces nosotros queremos como psicólogos, pero seguir ahí, y seguir ahí, y seguir ahí, pero también tenemos que como profesionales darnos cuenta. Nosotros no somos, digamos, seres que podemos como que adentrarnos en esa persona y hacerles cambiar. No, sino que depende de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que ver si es que se compromete al cambio y si no se compromete al cambio, entonces tal vez buscar otra alternativa. Tal vez, como ya les digo, lo que es farmacológicos, tal vez en que internarles, pero ni así en ocasiones no suele pasar. Entonces sí tenemos casos en los que por más que se les internó a los pacientes, se les ayudó varias veces psicológicamente, se les hizo incluso también un tratamiento farmacológico, no lograron salir. Entonces ahí es como que se les da como ya un caso que sin respuesta. O sea, no hay solución. Bueno, le damos las gracias y a continuación vamos a presentar lo que es las conclusiones que va de parte de mi compañera. Listo. Bueno, como una conclusión, se podría decir que el consumo de las sustancias de los adolescentes es un problema bastante grave y complejo que requiere una atención muy importante y especial. Dentro de o sea, los estudiantes y los adolescentes que consumen las sustancias pueden experimentar los problemas de salud, también las dificultades y los problemas que pueden ocurrir en sus familias, en su hogar, en el ámbito educativo, con sus amigos, etcétera, etcétera. También es importante que los padres o educadores, también profesionales de la salud, puedan trabajar en conjunto para que puedan prevenir y abordar este problema.
También es importante que se pueda incluir, educar a los adolescentes sobre los riesgos del consumo de las sustancias, ofrecer un apoyo y recursos para aquellos que están luchando con la adicción y también para crear un entorno que sea seguro y saludable para todos ellos. La prevención del consumo en adolescentes debe abordarse desde el entorno familiar, la escuela y también en las redes sociales. Tenemos que fortalecer los vínculos afectivos, promover el diálogo y detectar señales a tiempo. Serían pasos muy esenciales para poder reducir los riesgos y contribuir a que nuestros jóvenes no caigan en estas sustancias. Por mi parte, igual llegué a la conclusión de que el consumo de sustancias afecta múltiples dimensiones en el desarrollo humano. A través de la entrevista podemos evidenciar que el consumo afecta a nivel conductual, emocional, cognitivo y afectivas, que compromete el bienestar de la persona a quien lo padece. Por lo cual comprender estos factores resulta clave para diseñar estrategias para la prevención, el tratamiento y el acompañamiento del adolescente, que consideren el contexto social, emocional, para así promover su recuperación y reintegración saludable a la sociedad. Listo, psicóloga. Para finalizar esta entrevista, le agradecemos nuevamente por su tiempo, su colaboración y por compartir con nosotros sus valiosos Bueno, conocimientos. Su experiencia y orientación han sido de gran ayuda para nuestra formación profesional. Nos llevaremos aprendizajes significativos que esperemos aplicar con responsabilidad y compromiso en nuestra futura práctica. Listo, chicos, no se preocupen, como yo les dije, en mí tienen también una persona que les puede ayudar en lo que ustedes necesiten. Bueno, Ingrid ya me conoce, entonces no hay ningún problema. Si es que tienen alguna duda, alguna cosa, cuenten conmigo. Y como yo digo siempre, también pasé en aulas como por ustedes. Entonces también estuve como ustedes y entiendo también el papel en el que están ahorita. Entonces, desearles muchos éxitos. Ya están a punto de ser unos colegas más. Y sobre todo, no se desanime. En ocasiones van a tener una que otro dilemita por ahí, problemitas, pero que eso no sea un factor en sí para que ustedes declinen, sobre todo ahorita que están al final ya digamos, ya para conseguir su profesión. Entonces, sigan adelante y mejor muchas gracias a ustedes también por brindarme esta oportunidad de compartir unos pocos conocimientos que tengo con ustedes, porque poco a poco siempre se va aprendiendo. Hoy aprendí también bastantes cosas también de ustedes, a sus consultas, a sus investigaciones. Entonces, mil gracias, que esto ha sido muy enriquecedor, tanto para ustedes como también para mí. Muchas gracias también por bueno, su por tiempo. último, y para poder finalizar, quisiéramos saber una opinión sobre qué aspectos considera usted que hemos desarrollado bien, qué nos recomienda y qué para poder profundizar más y sobre todo qué consejos nos da para nuestra formación profesional. Listo. A ver, ¿qué les he visto que han mejorado? La parte de la investigación, ¿ya? Es muy buena, sobre todo, digamos, al principio, lo que me gustó bastante fue, digamos, ver cómo ustedes han indagado, incluso cómo fue, si no me equivoco, la participación de Joana, al momento en que incluso mencionó lo que es del autor, todo eso. Entonces, es muy importante eso, conocer la parte de los autores. ¿Por qué? Porque cuando les toque tal vez, digamos, en la parte de las defensas, sobre todo si es que escogieron tesis, artículo, de- repercute bastante el énfasis de ponerles, digamos, a los autores. ¿Ya? Entonces, muy bueno eso. También, digamos, el que ustedes no se quedan a veces con dudas, lo que sabía suceder, digamos, por mis tiempos, en donde nos quedábamos a veces con dudas y por el miedo, por esa, digamos, inseguridad a veces que se tenía, no se preguntaba y no se respondía esas dudas. Pero les veo que ustedes, en cambio, lo hacen y eso es muy bueno y habla muy bien de ustedes. ¿Por qué? Porque significa que quieren aprender y que quieren aumentar su conocimiento. Entonces, súper bien por ustedes, chicos. La recomendación que les puedo decir, sobre todo si es que ya se convierten en mis colegas, nunca se me sientan mal por algún paciente.
porque suelen llegar pacientes a veces que son dificultosos, ¿ya? Entonces, cuando tengan algún paciente dificultoso, den su 100%, ¿ya? Y siéntanse bien con lo que ustedes realizan. Ese es otro de los principales, digamos, lo que le puedo decir que ustedes tienen que meter mucho énfasis, el sentirse bien con lo que ustedes hacen. Si es que ustedes escogieron esta profesión, saben muy bien que es un poco complicado, que es difícil, que a veces van a tener que, como saben decir, aparte de mis problemas, problemas de otras personas más, ¿ya? Entonces, ahí está el de ustedes, el saber también diferenciar, el tal vez, digamos, saber distinguir o separar problemas tanto de uno como problemas también de nuestros pacientes. Porque nosotros como psicólogos estamos para escuchar, para no, digamos, criticar, para no juzgar al paciente, sino para que sean, digamos, sientan en nosotros esa persona en quien confiar. Porque a veces un tema es difícil conversar con una hermana, con una madre, con la pareja, o tal vez, digamos, con los hijos. ¿Y con quién más se vienen a desahogar si no es con nosotros? Entonces, tratar a una persona no con etiquetas es otra de las cosas que les puedo decir. No tratar a una persona con una etiqueta. Es lo que, bueno, a mi persona, sobre todo personalmente, no me gusta. Ponerles, digamos, no es que este paciente tiene depresión, este paciente tiene ansiedad, este paciente tiene TDAH o este niño tiene, digamos, TEA. No, nunca tratarles como con etiquetas, porque nosotros no somos un diagnóstico, somos personas, ¿ya? Entonces, nunca tratar con etiquetas, sino tratarles como personas que estén tal vez pasando algún problema, una situación problemática, ya, que esté tal vez pasando algún diagnóstico, es otra cosa muy diferente. Entonces, eso les podría decir desde mi manera ya como profesional, de que no deberíamos tratar a las personas como que con sus etiquetitas, ¿ya? Entonces, evitar mucho eso y desearles éxitos a todos, chicos, que culminen su carrera, que terminen con éxitos y muy pronto yo no decirles que son estudiantes, sino decirles que ya son mis colegas y las personas con las que trabajaré también de la mano. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Gracias. No se preocupen, Muchas chicos. gracias. Tenga una buena noche, Miriam, y muchas Muchas gracias por la gracias. colaboración. Buenas noches. Gracias, Miguel, gracias, mis chicas, cuídense bastante y mi chico también, Cuídense porque mucho. son chicas y chicos, entonces cuídense mucho.